Hay semanas que, bueno, pasan sin más. Y luego hay semanas que lo cambian absolutamente todo. Hoy vamos a analizar una de esas, unos días marcados por un suceso geopolítico que parecía impensable y a la vez por una reacción del mercado que desafió toda lógica. La noticia fue una bomba, de las que sacuden los cimientos de la diplomacia mundial. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, era trasladado a un tribunal de Nueva York. Un jefe de Estado en activo, bajo custodia de Estados Unidos. Algo, sencillamente, sin precedentes en la historia moderna. Y entonces, cuando todo el mundo esperaba el caos, pasó algo todavía más extraño. En los 2 días siguientes a esta noticia que es de máxima inestabilidad, la bolsa de Caracas no se desplomó, se disparó un increíble 50%. ¿Cómo es posible? ¿Por qué un momento que debería haber provocado pánico absoluto generó una de las subidas más brutales que se recuerdan? Pues esa es la pregunta del millón, la que vamos a intentar desgranar hoy. Muy bien, pues vamos a empezar por el epicentro del terremoto, la detención del presidente y la onda expansiva que generó al momento. A ver, la reacción financiera fue instantánea y sobre todo muy contundente. Los bonos soberanos de Venezuela subieron un 8%, que ya está bien, pero es que lo de los bonos de PDVSA, la petrolera estatal, fue una locura, hasta un 30% arriba. Wall Street, por supuesto, no tardó en oler la sangre. El Wall Street Journal ya informaba de que los inversores se estaban lanzando a buscar oportunidades. El mercado no vio caos, no, vio un nuevo comienzo. Para entender esto, solo hay que seguir el rastro del dinero. Y ese rastro nos lleva, como casi siempre, al petróleo, al poder y, por supuesto, al beneficio. Vamos a ver el efecto dominó que se activó. Ojo que aquí está una de las claves. La importancia de Venezuela no es solo que tenga las mayores reservas de petróleo del mundo. Lo crucial, y esto es lo que muchos no ven, es el tipo de crudo que tienen. Su petróleo extrapesado de la faja del Orinoco es, literalmente, la pareja perfecta para las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos, que están diseñadas para procesar ese crudo pesado, que, por ejemplo, el shale americano no pueda sustituir. Y claro, esta es la consecuencia directa, fijaos que bien se ve aquí, las acciones de las grandes petroleras estadounidenses por las nubes. Chevron más de un 5%, ExxonMobil un 2,3% y mirad Halliburton, casi un 9,3%. El mercado estaba haciendo una apuesta clarísima. El tablero energético mundial estaba a punto de cambiar y las empresas de Estados Unidos iban a ser las grandes ganadoras. Y por si a alguien le quedaba alguna duda, la propia administración estadounidense mandó una señal, vamos, inequívoca. El presidente Donald Trump llegó a decir que las petroleras de su país podrían estar operando en Venezuela en solo 18 meses, básicamente abriendo la puerta a un regreso masivo al país con las mayores reservas del planeta. Vale, ahora vamos con la siguiente pieza del puzzle, porque mientras todo esto pasaba en Venezuela, el resto de los mercados globales, bueno, parecía que vivían en una realidad completamente paralela. Es que esa misma semana, el tablero mundial estaba al rojo vivo. Había protestas masivas en Irán, con apagones de Internet incluidos. Alemania pidiendo un ejército europeo más fuerte por la amenaza de Rusia. Y tensiones brutales entre Estados Unidos y Dinamarca por Groenlandia. Vamos, un mundo al borde del precipicio. Y sin embargo, ¿qué hacía el S&P 500, el índice de referencia mundial? Pues nada, alcanzar un nuevo máximo histórico. Esta es la gran paradoja. En medio de un riesgo geopolítico extremo, los mercados no solo no caen, sino que se entregan a la euforia total. Entonces, ¿qué narices estaba impulsando esta subida increíble? La respuesta es muy corta y tiene solo 2 letras. IA. La inteligencia artificial. Era el motor que parecía que no se podía parar. Los datos de Morningstar son demoledores. Es que lo explican todo. Casi el 60% de todas las ganancias del mercado estadounidense en el último año vinieron de solo 2 sectores. Un 40% del tecnológico y un 18% del de comunicaciones. El resto del mercado, pues bueno, bastante más modesto. Era una subida impulsada por un puñado de empresas en el epicentro de la revolución de la IA. Y esta frase del CEO de Nvidia, de Jensen Huang, resume perfectamente la ambición de esta nueva era. Nvidia ya no solo hace chips, construimos sistemas completos. Empresas como Nvidia, que estaba cerrando acuerdos para coches autónomos, o como xAI de Elon Musk, que recaudaba $20.000 millones, ellas eran las protagonistas y su optimismo lo contagiaba absolutamente todo. Volvamos un momento a la geopolítica, porque lo de Venezuela no fue un hecho aislado. En realidad era parte de un patrón mucho más grande, de una política exterior estadounidense mucho más asertiva. Si ponemos los movimientos de esa semana en una línea de tiempo, vemos el patrón clarísimo. En Venezuela, una intervención directa que acaba con la detención de Maduro. En Groenlandia, una presión diplomática y económica brutal sobre Dinamarca para negociar su compra. Y en México, declaraciones sobre la posibilidad de atacar a los cárteles por tierra. 3 frentes, pero una misma estrategia.
De hecho, los analistas de Bank of America le pusieron un nombre a todo esto: expansionismo estratégico. La teoría es que Estados Unidos podría estar cambiando de una postura de excepcionalismo, por así decirlo, a una búsqueda mucho más directa del control geopolítico y sobre todo de recursos clave, como el petróleo venezolano o los minerales del Ártico. Y así llegamos a la conclusión, que nos deja con un mundo lleno de contradicciones, donde el caos geopolítico y la oportunidad económica bailan un tango que es bastante peligroso. Es como si convivieran dos historias a la vez. Por un lado, la historia del caos, del riesgo global, con conflictos por todas partes. Y por otro, la historia de la euforia en bolsa, una euforia extrema, impulsada por una revolución tecnológica que promete cambiarlo todo y que hace que los inversores ignoren cualquier otra señal de peligro. Lo que nos deja con la pregunta final, claro. En un mundo con un riesgo que no para de crecer y un optimismo que parece no tener techo, ¿qué fuerza se acabará imponiendo? ¿La cruda realidad geopolítica o la promesa imparable de la tecnología? Esa es la gran incógnita que, sin duda, definirá nuestro futuro.